Buenas noches, compañeros. En esta noche les voy a hablar acerca de la materia de fundamentos de la investigación, acerca del tema que es la ciencia. La ciencia. La ciencia es el conocimiento sistemáticamente estructurado que se obtiene mediante la observación, la experimentación y el razonamiento, con el fin de comprender el mundo y predecir fenómenos. Sus características principales es el método científico, que se usa hipótesis comprobables y evidencia empírica para construir explicaciones confiables sobre el universo. Se divide en varias ramas, como las ciencias naturales, física, química, biología, las ciencias sociales, la psicología, la sociología y las ciencias formales, matemáticas y la lógica. Características de la ciencia. En esta parte vamos a hablar de los diferentes rasgos que posee la ciencia y que la definen. Algunos de estos rasgos o características están discutidos, más discutidos que otros, pero en cualquier caso son puntos claves en la definición de la ciencia. En esta encontramos la empírica, que significa que las hipótesis que se genera la ciencia pueden ser comprobadas mediante la experiencia. La fáctica. Se dice que la ciencia es fáctica porque describe los hechos tal y como son en realidad. La abierta. La ciencia es abierta por cuanto no entiende de barreras. Una de las características también es la sistemática, ordenada por principios comunes. La cumulativa. No existe el conocimiento único, depende de conocimientos previos. La metódica, porque sigue un procedimiento para llegar al conocimiento de algo. Provisional. No es absoluta o definitiva, es perfectible y temporal, susceptible de cambio. Y la comprobable está sujeto a revisión y a verificación. La ciencia se clasifica, en este caso, las ciencias formales, el cual se divide en matemática, lógica, lenguaje formal y computacional. Las ciencias naturales, física, química, astronomía, la biología, la geología y la oceanografía. También encontramos las ciencias fácticas, que son las ciencias sociales, la sociología, la antropología, economía y la psicología. En las ciencias formales, ¿qué estudian? Se basan en el razonamiento sistemático y no en hechos observables. Su objeto de estudio son las relaciones abstractas y los símbolos lógicos. Uno de los ejemplos son matemáticas, que estudia la relación entre los números y cantidades. La lógica se enfoca en las reglas del pensamiento. Las ciencias fácticas, ¿qué se estudian? Se centran en los hechos observables de la realidad y se basa en la experimentación. Los ejemplos son como ciencias naturales, que estudian el mundo físico y biológico, la física, que estudia las propiedades de la materia y la energía, la biología, se dedica al estudio de los seres vivos, eventos pasados, la antropología se dedica al estudio del ser humano y sus aspectos biológicos y sociables, la geografía analiza la superficie de la Tierra y su relación con el ser humano. Subdivisión de la ciencia. Las ciencias naturales, ciencia de la naturaleza, ciencias físicos naturales o ciencias experimentales son aquellas ciencias que tienen por el objeto de estudio de la naturaleza, siguiendo una modalidad del método científico conocido como método empírico y analítico. Las ciencias sociales es la rama de la ciencia relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Se les distingue de las ciencias naturales y de las ciencias formales. La investigación y sus características. La investigación es un proceso sistemático, empírico y metódico para adquirir, verificar y comunicar conocimiento nuevo sobre un tema o problema específico. Sus características principales incluyen la objetividad y verificabilidad, la sistematicidad,
la reproducibilidad y el uso de un método. El carácter empírico, basado en la realidad, la originalidad, la validación de datos y la generación de conocimiento comunicable. La observación. La observación es la acción de examinar y analizar un fenómeno o hecho con atención, utilizando los sentidos o herramientas de medición para adquirir y registrar información valiosa. El planteamiento del problema. Es una declaración clara y concisa que describe una situación, dificultad o pregunta que se busca investigar, resolver o mejorar en un proyecto de estudio. Es el primer paso en cualquier investigación y sirve como punto de partida para definir objetivos, enfocar el estudio en algo concreto, establecer sus límites y justificar su relevancia. La experimentación. La experimentación es un método de investigación donde un investigador manipula variables para determinar relaciones de causas y efectos, mientras que la recolección de datos es un proceso más amplio de recopilación de información a través de diversas técnicas, incluyendo la experimentación, con el fin de obtener datos precisos para analizar y tomar decisiones. En resumen, la experimentación es un tipo de recolección de datos que se usa para establecer casualidad. La conclusión. La ciencia es muy importante porque nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y a buscar explicaciones de manera ordenada y confiable. Gracias a sus características como ser objetiva, clara y comprobable, sabemos que lo que descubrimos no depende solo de opiniones, sino de pruebas y resultados que se pueden verificar. La investigación es el camino que permite que la ciencia avance, ya que a través de ella se hacen preguntas, se buscan respuestas, se prueban ideas y se comprueba si son verdaderas o no. Esto hace que la ciencia no se quede quieta, sino que siempre esté creciendo y cambiando conforme aparecen nuevas dudas o necesidades de la sociedad. En resumen, la ciencia y la investigación están muy relacionadas. La ciencia da el conocimiento y la investigación lo pone en práctica para descubrir cosas nuevas. Gracias a esto, la humanidad ha podido progresar en muchos aspectos como la medicina, la tecnología y la educación. Reconocer su importancia es entender que el conocimiento científico no solo explica la realidad, sino también nos ayuda a mejorarla. Gracias.